Señores, buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión del Círculo Bastiat de este ciclo. Sí, yo les agradezco mucho aquí su presencia, como siempre agradezco mucho a Caminos de la Libertad y a la Fundación Naumann que hacen posible este Círculo Bastiat y claro, a todos ustedes sin los cuales pues nada de esto tendría absolutamente ningún sentido. En este ciclo del Círculo Bastiat estamos analizando este libro de Rigoberto Stuart, La magia y el misterio del comercio. La sesión pasada analizamos algunas, porque no todas, de las cosas que dice Rigoberto en el prefacio del libro, y el día de hoy vamos a entrar a lo que podría ser el primer capítulo del mismo, que lleva como título Principios y Conceptos. ¿Qué es lo que hace Stuart en esta parte de su libro? Pues presentarle al lector cuáles son los principios fundamentales y los conceptos más importantes involucrados en el comercio. Y yo creo que es importante tener claro cuáles son estos principios y cuáles son estos conceptos antes de seguir adelante, ¿sí? El primer tema que desarrolla Stuart, lo titula así tal cual, es el de las ventajas. El de las ventajas, y nos habla fundamentalmente de que en el ámbito del comercio y desde el punto de vista de la teoría económica ha habido dos grandes teorías del comercio y sobre todo de eso que se conoce como comercio internacional, comercio entre naciones, que en realidad es comercio entre personas de distinta nacionalidad. Y yo quiero empezar por aquí, analizando estas teorías y sobre todo centrando la atención en la más importante de estas, que es la teoría de las ventajas comparativas, desarrollada por David Ricardo, el famoso economista inglés del periodo clásico, quien vivió de 1772 a 1823 y que descubrió, porque esto se descubre, no se inventa, esto que se conoce como la teoría de las ventajas comparativas y que yo creo que el nombre correcto sería el principio de las ventajas comparativas, porque estrictamente hablando esto es mucho más que una teoría, es un principio. Pero a ver, vamos a ver, antes de que David Ricardo descubriera este principio, insisto, a mí me gusta llamarlo principio, no teoría, de las ventajas comparativas, Adam Smith, anterior a David Ricardo, propuso lo que podríamos llamar el principio de las ventajas absolutas, para tratar de explicar, insisto, el comercio internacional, el comercio entre personas de distinta nacionalidad. ¿Cuál es el principal postulado de la teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith? Smith está considerado el padre de la economía moderna, vivió de 1723 a 1790, en 1776 publicó una investigación en torno a las causas y naturaleza de la riqueza de las naciones, considerado como el texto con el cual se funda la teoría económica moderna, algo muy discutible, pero en fin, así es como se le considera ese libro. Bueno, ¿qué decía Adam Smith? Decía que si un país es capaz de producirlo todo a un menor costo que el resto del mundo, pues precisamente por eso a ese país no le convenía establecer relaciones comerciales con nadie más, porque nadie más en ningún otro país es posible producir los bienes y servicios que se le ofrecen al consumidor a un costo menor y por lo tanto a un precio menor. Esto es lo que se conoce como la teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith, que de entrada suena lógico. A ver, si en México fuéramos capaces de producir todo lo que consumimos a un costo menor que en cualquier otra parte del mundo, pues la lógica nos dice que no nos conviene importar nada porque no seríamos capaces de importar algo que haya sido producido a un costo menor que en México y por lo tanto muy probablemente no se podría haber ofrecido a un precio menor. Esto de entrada tiene lógica. Si en México fuéramos capaces de producir absolutamente todo lo que consumimos los mexicanos a un costo de producción menor que en cualquier otra parte del mundo, pues ¿qué es lo que conviene? Producirlo aquí y no importarlo. Ahora, aquí hay que tener en cuenta, jóvenes, un punto que
por lo pronto Adam Smith se le pasó por alto. Una cosa es el costo de producción y otra cosa es el precio al que puedes vender una mercancía en un determinado país. ¿Sí? Y el precio al que se puede vender una mercancía en un determinado país no tiene por qué ser igual a su costo de producción. Ya cuál sea el precio al que una mercancía se puede vender en un país dependerá fundamentalmente de la relación entre la oferta y la demanda de ese producto en ese país. ¿Sí? Entonces, no necesariamente el precio tiene que ser igual al costo de producción. Es más, lo que cualquier oferente de cualquier bien o servicio intenta es que el precio al que vende se aleje lo más posible hacia arriba, no hacia abajo, sino hacia arriba, del costo de producción, porque eso le va a permitir obtener una ganancia extraordinaria. ¿Sí? Entonces, bueno, pero dejando de lado este pequeño detalle que yo sí creo que hay que tomar en consideración, parece ser que Adam Smith tiene razón. Si en México somos capaces de producir todo lo que consumimos los mexicanos a un costo menor que en cualquier otra parte del mundo, pues nos conviene producirlo aquí, no importarlo, y por ello, dado que tenemos esa ventaja absoluta, no vamos a establecer relaciones comerciales con ningún otro país. Bueno, esto suena bastante lógico. La genialidad de David Ricardo, y en esto creo que Ricardo sí verdaderamente se muestra genial, es que se dio cuenta que esta teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith, aparentemente tan lógica, es falsa, que no es verdad, ¿sí? Que no es verdad. E insisto, esto que yo llamo el principio de las ventajas comparativas de David Ricardo, ¿sí? No es algo que Ricardo haya inventado, es algo que descubrió, es algo que estaba allí y él tuvo, ¿sí?, la genialidad, vamos a decirlo así, de darse cuenta. ¿Sí? Es más, para mí, este principio de las ventajas comparativas es tal vez una de las aportaciones más importantes, si no es que la más importante, que economista alguno haya hecho a la historia del pensamiento económico. Y tal vez la segunda aportación más importante sería la famosísima ley de Say, llamada así por Jean-Baptiste Say, un economista francés, ¿sí?, quien descubrió, porque insisto, esto se descubre, no se inventa, que al mismo tiempo que se producen los bienes y servicios, se están generando los ingresos suficientes para poder comprar esos bienes y servicios. ¿Cuál es el enunciado más socorrido de la ley de Say? Toda oferta crea su propia demanda, que no es la manera más exacta de expresar esta idea de Say, pero normalmente a los economistas les preguntas, oye, ¿qué dice la ley de Say? Toda oferta crea su propia demanda. Estrictamente hablando, eso no es cierto, pero la idea de Say es que al momento de producir los bienes y servicios, se están generando los ingresos suficientes para poder comprar todos esos bienes y servicios. Para mí, la ley de Say y el principio de las ventajas comparativas son dos de las aportaciones más importantes a la historia del pensamiento económico, ¿sí? Y deberían de regir muchas de las decisiones de política económica de los gobiernos, algo que desafortunadamente no es el caso. Ahora, a ver, lo primero que nos explica Rigoberto Stuart en este primer capítulo, cuyo título es Principios y Conceptos, es precisamente el principio de las ventajas comparativas de David Ricardo. Yo aquí voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible para que veamos, ¿sí?, por qué considero que este principio de las ventajas comparativas es muy importante. A ver, consideremos que hay dos países, el país A y el país B, y que en cada uno de estos países hay que realizar dos tareas: producir vino y producir trigo, para tener que comer y tener que beber, ¿sí? Y vamos a considerar que en el país A, ¿sí?, se puede producir 1000 litros de vino en 10 horas y 1 tonelada de trigo en 20 horas. Esa es la productividad, medida en este caso nada más en términos de tiempo,
del país A. En el país A se producen 1000 litros de vino cada 10 horas y 1 tonelada de trigo cada 20 horas. En el país B se producen 1000 litros de vino en 15 horas. Se necesita 50% más de tiempo en el país B que en el A para producir 1000 litros de vino. En el país A se producen 1000 litros de vino en 10 horas, en el país B se producen 1000 litros de vino en 15 horas. Y en el país B se necesitan 45 horas para producir 1 tonelada de trigo, mientras que en el país A se necesitan solamente 20 horas. Bueno, vistas así las cosas, el país A tiene las ventajas absolutas. En el país A bastan 10 horas para producir 1000 litros de vino, en el país B se necesitan 15 horas. En el país A se necesitan solamente 20 horas para producir 1 tonelada de trigo y en el país B se necesitan 45 horas. En términos de tiempo, en el país B es más caro producir tanto el vino como el trigo. Si aplicamos la teoría de las ventajas absolutas al país A, que es menos costoso en términos de tiempo, tanto para producir vino como trigo, con relación al país B, no le convendría establecer relaciones comerciales con B. Bueno, esto es lo que dice Adam Smith. Entonces, a ver, vamos a ver qué sucede si le hacemos caso a Adam Smith y A se dedica a producir vino y trigo y B se dedica a producir vino y trigo. No hay división del trabajo. No es que uno se dedique a producir vino y el otro se dedique a producir trigo. En los dos países se produce vino y trigo, no hay una división del trabajo. Entonces, a ver, vamos a aplicar la teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith. Y hagámonos la siguiente pregunta. A ver, ¿cuánto trigo y cuánto vino producen A y B trabajando cada uno por su cuenta? ¿Sí? Suponemos que van a dividir su tiempo, vamos a suponer a lo largo de un año, en partes iguales. Las mismas horas que dedican a la producción de vino, las van a dedicar a la producción de trigo. A ver, vamos a suponer que en el país A se trabajan 2000 horas. El supuesto es que esas 2000 horas se dividen, ¿sí?, exactamente igual en la producción de vino y en la producción de trigo, de tal manera que en el país A se dedican 1000 horas a producir vino y en esas 1000 horas, dada la productividad que les mencioné yo hace un momento, se producen 100,000 litros de vino. Y las otras 1000 horas de trabajo en el país A se dedican a producir trigo y se consiguen 50 toneladas de trigo. ¿Sí? Esa es la producción que se lograría en el país A si se trabajan 2000 horas, 1000 en la producción de vino, 1000 en la producción de trigo. ¿Qué sucede en el país B? Ahora vamos a suponer que en el país B, que es menos productivo, se trabajan más horas. Pues como son menos productivos, pues tengo que trabajar más para compensar mi baja productividad. Y que en el país B se trabajan 3600 horas. Y igual, la mitad de ellas, 1800 horas, se dedican a la producción de vino y se logran producir 120,000 litros de vino, dada la productividad que les mencioné yo hace rato, y las otras 1800 horas se dedican a la producción de trigo y se consiguen 90,000 toneladas de trigo. Si sumamos la producción de los dos países, tenemos que se produjeron 220,000 litros de vino y 90,000 toneladas de trigo. Esa es la producción total si cada uno de los países, por su lado, por su cuenta, sin voltear a ver al otro, se dedican a producir vino y trigo. Ahora vamos a suponer que aplicamos la ventaja comparativa de David Ricardo. Y entonces A se dedica a producir nada más trigo, las 2000 horas, ya no las va a dividir 1000 para producir vino y 1000 para producir trigo, sino va a dedicar las 2000 horas para producir trigo, y B va a dedicar sus 3600 horas a producir vino. ¿Qué es lo que estamos introduciendo? La división del trabajo. En un momento más voy a explicar por qué A debe de dedicarse a la producción de trigo y B a la de vino, pero vamos a suponerlo de entrada así.
Si en A se dedican 2,000 horas a producir trigo, se consigue una cosecha de 100,000 toneladas de trigo. Ojo, siguen trabajando el mismo tiempo con la misma productividad, ¿eh? Esto es lo interesante, el mismo tiempo con la misma productividad. Y si en B se dedican las 3,600 horas de trabajo a la producción de vino, se consiguen 240,000 litros de vino. Esta sería la producción total aplicando la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, dividiéndose el trabajo entre los dos países. Ahora fíjense, sin división del trabajo, aplicando la teoría de las ventajas absolutas de Smith, se producen 220,000 litros de vino. Aplicando la teoría de las ventajas comparativas de Ricardo, trabajando el mismo tiempo con la misma productividad, se consiguen 240,000 litros de vino, 20,000 litros más. Aplicando la teoría de las ventajas absolutas de Smith, se consiguen 90,000 toneladas de trigo. Aplicando el principio de las ventajas comparativas de David Ricardo, insisto, porque este es el meollo del asunto, trabajando las mismas horas con la misma productividad, se consiguen 100,000 toneladas de trigo, 10,000 toneladas más. ¿Cuál es la causa del aumento en la producción total? Pues que trabajaron más horas. No. Se siguieron trabajando exactamente las mismas horas. 2,000 horas en el país A, 3,600 horas en el país B. Bueno, si no se trabajaron más horas, seguramente la causa del aumento en la producción fue un aumento en la productividad, ¿no? Yo mantuve la productividad exactamente igual. En el país A se producen 1,000 litros de vino cada 10 horas y 1 tonelada de trigo cada 20 horas, y en el país B se producen 1,000 litros de vino cada 15 horas y 1 tonelada de trigo cada 45 horas. La causa del aumento en la producción no está ni en un mayor número de horas trabajadas, ni en un incremento en la productividad. Entonces, ¿cuál es la causa del aumento en la producción? La división del trabajo. En A se dedicaron a producir trigo y en B se dedicaron a producir vino. Lo interesante del caso es que, insisto, se trabajó exactamente el mismo tiempo, con exactamente la misma productividad. Entonces, el aumento en la producción, ¿sí?, no puede tener su causa ni en más horas trabajadas, ¿sí?, o las mismas horas trabajadas con mayor productividad, o más horas trabajadas con mayor productividad. No, se trabajan las mismas horas con la misma productividad. Y uno se preguntaría, bueno, pero ¿cómo es posible que trabajando las mismas horas con la misma productividad se produzca más? Por la división del trabajo. Porque antes en A se producía trigo y vino, en B se producía trigo y vino, ahora en A se produce nada más trigo y en B se produce nada más vino. Miren, cuando empezamos a analizar este fenómeno del comercio de esta manera, tal vez empezamos a entender mejor el título del libro, la magia. A ver, esto pareciera ser un acto de magia, ¿no? Trabajas las mismas horas con la misma productividad y aumenta la producción. Parece ser que es obra de algún mago, ¿no? Claro, no es obra de ningún mago, es simple y sencillamente obra de la división del trabajo. Ahora, a ver, la pregunta interesante sí es, ¿por qué A debe dedicarse a producir trigo y por qué B debe dedicarse a producir vino? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no A se dedica a producir vino y B se dedica a producir trigo? Y la respuesta es por el costo de oportunidad. Y aquí aparece uno de los conceptos más socorridos por los economistas, que es precisamente el del costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es las opciones a las que uno renuncia por haber elegido una de ellas. Cada uno de ustedes sabrá cuál es el costo de oportunidad de estar ahorita aquí
O dicho de otra manera, ¿dónde estarían y qué estarían haciendo si no estuvieran ustedes ahorita aquí atendiendo al Círculo Bastiat? ¿Dónde estarían y qué estarían haciendo? Es su costo de oportunidad. Su costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué A debe dedicarse a producir trigo y B debe dedicarse a producir vino? Por el costo de oportunidad. Y insisto, esta es una de las conceptos más socorridos en el ámbito de la teoría económica, el costo de oportunidad, que surge siempre que el ser humano decide o siempre que el ser humano elige. Porque decidir supone, ¿sí?, escoger una de dos opciones. Aquella a la que renuncias por haber escogido la otra es tu costo de oportunidad. A ver, decídete, ¿vas o no vas al cine? Ándale, rápido porque se nos hace tarde, va a empezar la película. Si tu respuesta es sí, tu costo de oportunidad fue no haber ido al cine y haberte quedado haciendo cualquier otra cosa. Si tu respuesta es no, pues el costo de oportunidad es no haber ido al cine, ¿no? Ya decidiste que vas a ir al cine, ahora hay que elegir qué película. Hay 5 o 6 películas interesantes en la cartelera, eliges una. ¿Cuál es tu costo de oportunidad? La segunda mejor opción a la que renunciaste. Y luego que ya elegiste película, ¿en dónde? ¿En qué cine? ¿A qué Cinépolis o a qué Cinemex nos vamos a ir a meter? Siempre que el ser humano decide y elige, genera un costo de oportunidad, que se define como las opciones a las que renunciamos por haber escogido una de entre ellas. Ahora, a ver, ¿cuál es la opción a la que renunciamos por elegir una entre las muchas que se nos presentan? La que consideramos como segunda mejor opción. Porque si yo tengo 4, 5, 6 opciones entre las cuales elegir, ¿cuál es la que voy a elegir? La primera, la que considere, vamos a decirlo así, más valiosa, la que considere que me va a reportar un mayor beneficio, que me va a reportar una mayor utilidad. Y miren, es muy interesante, hasta donde yo sé, el primero en hablar del costo de oportunidad fue Ricardo Cantillón, un economista del siglo XVIII, anterior a Adam Smith, quien escribió un libro muy interesante, hay traducción al español, está editado por el Fondo de Cultura Económica, cuyo título es Investigación acerca de la naturaleza del comercio en general. Ese es el título del libro de Cantillón. Y hasta donde se sabe, es en ese texto donde se habla por primera vez del costo de oportunidad, definido así, las opciones a las cuales uno renuncia por haber escogido una de entre ellas. Y por ese hecho, hay quienes consideran a Cantillón, antes que Adam Smith, como el verdadero padre de la teoría económica moderna, por haber descubierto, porque esto no se inventa, esto se descubre, algo que además pues todo el mundo ha experimentado, ¿no? Las opciones a las que renuncias cuando tienes que escoger una de entre ellas. Pero este es un tema central en el ámbito económico, porque de todos los costos que se pueden manejar en economía, por ejemplo, el costo de producción, cuánto cuesta producir esto, o el costo de transacción, cuánto le cuesta al comprador y al vendedor ponerse de acuerdo para llevar a cabo el intercambio, de todos los posibles costos que se manejan en el ámbito de la actividad económica, el más importante sin duda alguna es el costo de oportunidad. Las opciones a las cuales renunciamos. Y si tenemos que renunciar a ellas porque de entrada no tenemos tiempo, por ejemplo, para atender a todas, es porque de alguna manera las consideramos ¿qué? Valiosas. Pero escogimos la que consideramos más valiosa que los demás. Entonces, volviendo aquí a este tema, ¿por qué A debe dedicarse a producir trigo y B debe dedicarse a producir vino? Por el costo de oportunidad. Déjenme explicarlo. Al país A, le toma el doble de tiempo, 20 horas, producir una tonelada de trigo que producir 1000 litros de vino. Su costo de oportunidad de producir una tonelada de trigo es 2000 litros de vino. A ver, el tiempo
que en el país A se toma para producir una tonelada de trigo, en términos de costo de oportunidad de vino, son 2,000. ¿Sí? Ese es el costo de oportunidad, Ena. Ahora fíjense, en el país B le toma el triple de tiempo, 45 horas, producir una tonelada de trigo que producir 1,000 litros de vino. En el país B, el costo de oportunidad de producir una tonelada de trigo es de 3,000 litros de vino. O sea, a ver, en el país A, el costo de oportunidad de producir una tonelada de trigo es 2,000. O sea, por producir una tonelada de trigo, se dejan de producir 2,000 litros de vino en el país A. En el país B, por producir una tonelada de trigo, se dejan de producir 3,000 litros de vino. Si esto es así, ¿cuál de los dos países debe dedicarse a la producción de trigo? A, porque ahí el costo de oportunidad de producir trigo en términos de vino es 2,000 litros de vino. En el país B, el costo de oportunidad de producir una tonelada de trigo es 3,000 litros de vino. Esta es la razón por la cual A tiene que dedicarse a producir trigo y B vino. En el supuesto, muy cierto por cierto, de que si es un costo hay que minimizarlo y de que si es un beneficio, pues hay que maximizarlo, ¿sí? Entonces, el primer elemento que hay que tener muy claro cuando nos aproximamos a este maravilloso fenómeno que es el intercambio y el comercio, y sobre todo el comercio entre naciones, es el principio de las ventajas comparativas de David Ricardo. Perdón que insiste en esto, pero considero que es muy importante. ¿Cuál fue la causa del aumento en la producción? Ojo, tanto de trigo como de vino. La primera respuesta que uno podría dar es, se trabajaron más horas. Pues no, el ejemplo está armado trabajando 2,000 horas en A y 3,600 horas en B. Bueno, un aumento en la productividad. Tanto los habitantes del país A como del país B se volvieron más productivos. Yo mantuve la productividad exactamente igual. ¿Qué es lo único que cambió? ¿Sí? Que en el primer caso, cuando aplicamos la teoría de las ventajas absolutas de Smith, en A y B se producía trigo y vino. Y cuando aplicamos la teoría de las ventajas comparativas o el principio de las ventajas comparativas de David Ricardo, en A se produjo nada más trigo y en B se produjo nada más vino. ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado? Una mayor producción, tanto de vino como de trigo. Por lo tanto, un menor grado de escasez, tanto de vino como de trigo, y por ello, un mayor nivel de bienestar. Ahora, claro, esto de mayor nivel de bienestar supone que los consumidores tienen acceso tanto al trigo como al vino, para lo cual previamente tuvieron que haber generado un ingreso. ¿Sí? No hay absolutamente nada gratis en este mundo, ¿sí? Absolutamente nada gratis en este mundo, ¿sí? Pero por más ingreso que genere una persona, si no aumenta la producción de bienes y servicios, pues va a seguir enfrentando el mismo grado de escasez y su nivel de bienestar difícilmente va a mejorar, ¿sí? Bueno, este es el primer elemento que hay que tomar en cuenta, la teoría de las ventajas, ¿sí?, comparativas. El segundo punto, ¿sí?, que trata Rigoberto Stuart es el intercambio, ¿sí? Y miren, para entender la importancia del intercambio, partamos de la división del trabajo. A ver, nosotros, todos los que estamos en este salón, operamos, vamos a decirlo así, en una economía con una amplísima, complejísima y profundísima división del trabajo. Lo cual quiere decir que buena parte de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, de entrada son propiedad de alguien más. ¿Quién es ese alguien más? Pues quien lo produjo. ¿Sí? Quien lo produjo.
Y les voy a hacer la pregunta que siempre les hago a mis alumnos en clase. ¿Cuánto de lo que traen ustedes ahorita puesto, desde los zapatos hasta los anteojos, lo produjeron ustedes? Nada. Todo lo compraron. ¿Sí? ¿Y por qué lo tuvieron que comprar? Bueno, en primer lugar, porque lo necesitaban. Y en segundo lugar, porque eso que ustedes necesitaban de entrada era propiedad de alguien más. ¿Quién es ese alguien más propietario de aquello que ustedes tuvieron que comprar? Pues el productor. El productor de zapatos, el productor de calcetines, el productor, etcétera, etcétera, hasta llegar al productor de anteojos. Ahora, si buena parte de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, dada la división del trabajo, son propiedad de alguien más, la pregunta que tenemos que responder es ¿y cómo le hacemos para obtenerlos? Y fundamentalmente hay tres maneras. La primera, recurrir a la benevolencia del dueño de aquello que necesitamos. Recurrir a sus buenos sentimientos. Mire, por favor regálemelo. No sea malo. Apiádese de mí. Póngase usted en mi lugar. Regálemelo. Bueno, hombre, a mí me consta que los seres humanos somos solidarios y que muchas veces efectivamente nos ponemos en el lugar del otro y los ayudamos. ¿Sí? Porque los otros recurrieron a nuestros buenos sentimientos. Pero la pregunta es la siguiente: ¿puedo yo esperar satisfacer todas mis necesidades, gustos, deseos y caprichos una y otra y otra y otra vez, apelando a los buenos sentimientos de los demás? Pues no. A ver, ¿cuántas veces estaría mi vecino dispuesto a darme de desayunar? A lo mejor una vez, dos, pero ya si al tercer día le toco a las 7 de la mañana, vecino, pues mi refrigerador sigue vacío, la despensa igual, apiádese de mí y deme de desayunar, pues a lo mejor el vecino sospecha que yo ya le estoy viendo la cara. ¿Cuántas veces puedo yo esperar que mi vecino, ¿sí?, apelando yo a sus buenos sentimientos, me dé de desayunar? ¿Puedo esperar resolver el problema de mi desayuno de aquí hasta el día que me muera apelando a los buenos sentimientos de mi vecino? No. Tarde o temprano, y mucho más temprano que tarde, el vecino va a decir, pues aquí el señor Dam ya me está viendo la cara. ¿Sí? ¿Sabe qué? Ya póngase a trabajar, haga algo para llenar su refrigerador, para llenar su despensa y que usted se dé de comer a sí mismo. Pero bueno, esa podría ser una primera opción, ¿no? Vamos a recurrir a la benevolencia, vamos a apelar a los buenos sentimientos de los demás. La pregunta es, ¿cuántas veces podré yo satisfacer mis necesidades, gustos, deseos y caprichos apelándose a los buenos sentimientos de mi vecino? Porque a lo mejor mi vecino me da de comer, se trata de satisfacer una necesidad básica, pero si una vez que ya estoy yo en el cafecito, acabando de desayunar, le digo, oiga vecino, y mire, yo sé que se va a ir usted a trabajar y por ahí va a pasar por un mix-up, pues mire, no sea mal, usted es de buen corazón, se ve buena gente, ya ve que me ha estado en desayunar, cómpreme el último CD de Eric Clapton, ¿no? No se agacho, cómpreme usted el último CD de Eric Clapton porque a mí Eric Clapton me fascina, el guitarrista más grande en la historia del blues, tráigamelo. Bueno, a lo mejor 2, 3, 4 veces mi vecino me va a dar de desayunar, pero ya de que si pasa por un mix-up, entre y me compre el último CD de Eric Clapton, eso sí yo ya lo veo muy difícil, ¿no? Muy difícil. Ahora vamos a suponer que a mí esto de pedir limosna no se me da, porque pues de entrada pedir limosna es tanto como reconocer ante los demás, o que soy muy flojo, o que soy un inútil, o vayamos a saber qué. Entonces yo eso de recurrir a la benevolencia de ninguna manera, yo a lo que voy a recurrir es a la violencia. Y entonces cada vez que mi vecino sale en la mañana rumbo al trabajo, lo amago con una pistola y o me da de desayunar o nada más 3 tiros le doy. Ahí ya no estoy yo apelando a los buenos sentimientos de mi vecino, sino al miedo de que le pegue 3 tiros si no me da de desayunar. Bueno, ¿cuántas veces creen ustedes que yo podría hacer eso con mi vecino?
A lo mejor la primera me sale porque lo agarré desprevenido, pero al día siguiente, en el momento en que a punta de pistola me haya dado desayunar, pues mi vecino tratará de resolver el problema, dará parte a la policía, en última instancia se cambia de casa, ¿no? No puedo tener de vecino a un loco que te amaga con una pistola todas las mañanas para que le des de desayunar, ¿sí? ¿Cuántas veces puedo yo esperar la satisfacción de mis necesidades, de los buenos sentimientos o el miedo de los demás? Muy pocas. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Pues mira, no recurras ni a los buenos sentimientos del vecino, ni al miedo del vecino. Recurre a su propio interés. Vecino, ¿cuánto me cobra usted por un desayuno? Y yo estoy seguro, ¿sí?, que si yo estoy dispuesto a pagarle a mi vecino lo que mi vecino me cobra por darme de desayunar, lo va a hacer. A ver, cambio, ¿sí?, los papeles. A mí me tocan, mi vecino me dice, a ver, le pago 500 pesos diarios si me da de desayunar. Y el desayuno es una rebanada de papaya, ¿sí?, 2 huevitos estrellados con jamón, 2 rebanadas de pan Bimbo tostaditas con su mantequilla, un vasito de jugo de naranja recién exprimido y una taza de café. Bueno, a ver, si mi vecino me toca y me dice, te doy 500 pesos diarios, ¿sí?, ¿cuánto es eso a la semana? ¿Sí? ¿Cuánto es eso al mes? Por ese desayuno, vecino, pásele usted. Claro que sí. Pero ahí, ¿a qué está apelando mi vecino? No está apelando a mis buenos sentimientos, no está apelando a mi miedo, sino está apelando a mi interés mío, de mí propio. Redundancia, ¿no? Claro, si a mí mi vecino me dijera, oye, te doy 500 pesos diarios, ¿sí?, 3,500 a la semana, 14,000 al mes por ese desayuno, ¿a qué horas lo quieres más? Miren, ni venga a mi casa, yo se lo llevo a su casa con charolita y hasta un florerito con una rosa ahí bonita para que desayune usted agradable, ¿sí? Claro que sí. ¿Cuántas veces puedo yo esperar del interés propio de los demás la satisfacción de mis necesidades, gustos, deseos y caprichos? Todas, todas, siempre y cuando esté yo dispuesto a pagar el precio. Es la condición, todas. ¿Sí o no? Bueno, ¿y qué es esto de apelar al interés propio de los otros? Es el intercambio. Yo te estoy ofreciendo, a cambio de lo que yo necesito y que tú tienes, algo que tú valoras más. Bueno, ¿quién no va a estar dispuesto a entrar en ese tipo de relación? Pues cualquiera. Cualquiera. Miren, esto apela a lo que yo he llamado la primera ley del mercado. Y la primera ley del mercado dice que allí donde el consumidor esté dispuesto a pagar el precio al que el oferente está dispuesto a proveerlo, ¿sí?, va a haber oferta. ¿Sí o no? Es por eso que no hay manera de terminar con el narcotráfico. Porque si el consumidor está dispuesto a pagarle al proveedor el precio al que el proveedor está dispuesto a proveerlo, y ese precio tiene que ser lo suficientemente elevado para compensarlo de todas las molestias, riesgos, etcétera, etcétera, que supone dedicarte al narcotráfico, te van a proveer de lo que tú quieras. Y esto es lo que yo considero es la primera ley del mercado. La primera ley del mercado. Sí, la primera ley del mercado, ¿sí? Esto es precisamente a lo que se refiere Rigoberto en este segundo punto, el intercambio, ¿no? El intercambio, y creo que esto ya lo mencionaba yo hace 15 días, es la manera justa y eficaz de que uno pueda acceder a los bienes y servicios que necesita y que por obra y gracia de la división del trabajo son de entrada propiedad de alguien más. ¿Por qué el intercambio es lo justo? Porque el mismo concepto de intercambio lleva implícita la idea de la voluntariedad de las partes. ¿Sí? De la voluntariedad de las partes. ¿Sí? Y si las dos partes intercambian voluntariamente, ¿dónde estaría la injusticia? ¿Dónde estaría la injusticia, no?
Ahora, fíjense, aquí hay un punto importante. Yo como consumidor que tiene que comprar los bienes y servicios que necesita para satisfacer sus necesidades, voy al encuentro del vendedor, movido por algo o movido por alguien. A ver, ¿alguien me obliga a ir a comprar los bienes y servicios que necesito para satisfacer mis necesidades? Bueno, yo no sé ustedes, a mí nunca nadie me ha puesto una pistola en las sienes para ir a comprar una lata de Coca-Cola, valga la promoción, y una bolsa de Sabritas. Nunca. No voy movido por alguien, voy movido por algo. ¿Cómo que movido por algo? Mis necesidades, mis gustos, mis deseos, mis caprichos. Y esta es la manera correcta de entender la libertad del consumidor. La libertad del consumidor es su libertad frente al oferente, pero no es la libertad respecto a sus necesidades. Un ser humano que no tuviera necesidades, que no tuviera gustos, deseos, caprichos, que estuviera total y definitivamente satisfecho, jamás sería consumidor. Porque si estoy total y definitivamente satisfecho, quiere decir que no necesito nunca más absolutamente nada. Fíjense, esto es interesante. Yo voy al mercado en mi calidad de consumidor movido por algo, mis necesidades. Ojo, mías, no las tuyas, mías. De alguna manera yo me muevo a mí mismo, no movido por alguien. No, pero ¿qué tal que lo que te mueve no son tus necesidades, sino la publicidad engañosa? Bueno, miren, ese es un tema muy interesante, pero yo considero, no sé mucho del tema, que si la publicidad tuviera el poder de manipulación sobre el consumidor que mucha gente le reconoce a la publicidad, tendría que ser que todos fuéramos verdaderamente retrasados mentales. Sí. Insisto, no sé mucho del tema y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad y ni yo mismo me doy cuenta cómo soy manipulado por la publicidad, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, por más publicidad que yo vea, por ejemplo, de cigarros, yo no fumo. Yo creo que a estas alturas de la vida ya no fumaré, ¿sí? Y vaya que ahora ya menos, pero hace algunas décadas, a lo mejor cuando yo tenía la edad de ustedes, la publicidad a favor de los cigarrillos era mucho más agresiva que ahora, ¿no? Mucho más agresiva que ahora, ¿sí? ¿Y qué sucede con el oferente? ¿Quién o qué lo mueve al oferente en el mercado? No es un quién, es un qué, y nuevamente son sus necesidades. Yo tengo que vender esto para generar un ingreso con el cual comprar los bienes y servicios para satisfacer mis necesidades, gustos, deseos y caprichos, ¿no? Miren, esto es importante porque cuando hablamos de la libertad, por ejemplo, del consumidor, ¿sí? Hay quien te dice, pero pues ¿cuál libertad del consumidor si lo que te mueve son tus necesidades y lo contrario a la libertad son precisamente las necesidades? Pues, ¿cuál libertad? Bueno, es que hay que entenderla correctamente. La libertad del consumidor, como consumidor, es la libertad que tiene frente al oferente, quien no le pone una pistola en las sienes para que le compre. Y la libertad del oferente es la libertad frente al consumidor, quien tampoco le pone una pistola en las sienes para que le venda. Por eso digo yo que en el mismo concepto de intercambio, ¿sí?, está implícita la idea de la voluntariedad, de la libertad, ¿sí? Ahora, a ver, es cierto, yo voy al mercado en mi calidad de consumidor movido por mis necesidades, ¿sí? ¿Quiero o no quiero los satisfactores? ¿Sí? Porque con esos voy a satisfacer mis necesidades. La pregunta es, si yo tengo que ir al mercado a comprar los satisfactores para satisfacer mis necesidades,
¿realmente estoy renunciando a mi libertad? No, porque los quiero. Malo que no los quisiera. ¿Sí? Pero a ver, yo tengo hambre. ¿Sí? Y saliendo de aquí me voy a un restaurante maravilloso donde sirven una comida riquísima para satisfacer dos necesidades, el hambre y el gusto. Bueno, a ver, ¿estoy actuando libremente, sí o no? ¿Es un querer queriendo o un querer no queriendo? Pues es un querer queriendo. Hombre, a lo mejor si saliendo de aquí en vez de ir al restaurante tengo que ir al dentista, pues a lo mejor es un querer no queriendo porque siempre es molesto ir al dentista, nada más el ruidito es muy incómodo, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas también voy porque quiero. ¿Qué es lo que quiero? Quitarme el dolor, aunque para quitarme el dolor tenga que pasar por un dolor previo, ¿sí? Suponiendo que la anestesia no haya hecho efecto y ahí acabe yo sintiendo ahí, ¿cómo se llama? La fresa en el pleno nervio de la muela, ¿no? Pero bueno, en fin, el tema del intercambio, ¿sí? El tema del intercambio que lleva implícita la voluntariedad, a la voluntariedad, ¿sí? El intercambio, como dije yo hace un momento, es la manera justa de que uno pueda hacerse de los bienes y servicios que necesita para satisfacer sus necesidades. Pero además de justa, y esto también es importante, es la manera más eficaz, porque el resultado del intercambio es que las dos partes mejoran su nivel de bienestar. Porque cada una de las partes que intercambia valora más lo que recibe que lo que da. Y si yo valoro más lo que recibo que lo que doy, por definición mi nivel de bienestar aumentó. Valoro más esto que tú me acabas de dar que lo que yo acabo de ceder a cambio. Y contigo pasa exactamente lo mismo. Es eficaz. Miren, este es el tema que tratábamos hace 15 días, que lo menciona Rigoberto en el prefacio, de que con el intercambio lo que logramos los seres humanos, supuesta la división del trabajo, es la distribución de la riqueza. Entendiendo por riqueza los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. ¿Sí? Yo voy a la universidad, doy mis clases, mis alumnos me las pagan, yo genero un ingreso. ¿Qué hago con ese ingreso? Pues voy a los distintos comercios en los cuales adquiero los bienes y servicios que necesito para satisfacer mis necesidades. ¿Qué es lo que estoy yo haciendo, ¿sí?, con esa riqueza que yo generé? Distribuyéndola entre quienes me ofrecen bienes y servicios, ¿no? Y eso es eficaz. Y eso es eficaz. ¿Sí? El resultado del intercambio, no sé si lo mencioné yo hace 15 días, es un bien común. Un bien común. Común porque se da en las dos partes, el comprador y el vendedor. Bien porque cada una de las dos partes valora más lo que recibe que lo que da. Ahora fíjense, otra pista para tratar de entender el título del libro, La magia del comercio. Cuando nosotros vamos al mercado, ya sea en nuestra calidad de compradores o de vendedores, vamos movidos por el interés personal. Por el interés personal. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Cómo es posible que de una conducta, la del comprador y la del vendedor, motivada por el interés personal, voy a ser todavía más drástico, por el egoísmo, que el resultado de esas conductas egoístas sea un bien común? No, lo es. Lo es. Cuando yo como consumidor voy al mercado, voy porque quiero satisfacer mis necesidades. Nada más que para satisfacer mis necesidades, tengo que ayudarle al vendedor a satisfacer las suyas, aunque mi intención sea satisfacer las mías. Y exactamente lo mismo sucede con el vendedor. Si el vendedor quiere satisfacer sus necesidades, tiene que ayudarme a satisfacer las mías. Ese es el principio del intercambio.
Este es el concepto correcto de la mano invisible de Adam Smith. Decía, cuando vamos al mercado, vamos con la intención de satisfacer nuestras necesidades. Pero una especie de mano invisible nos mueve de tal manera que aunque no sea nuestra intención, terminamos satisfaciendo las necesidades del otro. Fíjense, esto es interesante. Como compradores y vendedores, actuamos en función de nuestro propio interés. Y el resultado de esa actuación, vamos a llamarle así, egoísta, es un bien común. Fíjense lo que logra el intercambio. Lo que logra el intercambio. ¿Sí? Por eso es que tal vez Stuart habla de la magia del intercambio. Bueno, el tercer tema que trata Stuart aquí es el tema de los propulsores del comercio o facilitadores del comercio, facilitadores del intercambio, ¿sí? Y hay dos elementos que Stuart menciona en primer lugar: el mercado y el dinero, ¿sí? El mercado y el dinero, ¿sí? Ahora, a ver, empecemos por el segundo elemento, el dinero. Yo no sé cuál sea la opinión que ustedes tengan del dinero, pero luego por ahí uno escucha a alguien que dice el maldito dinero, el cochino dinero, producto del demonio, cosas verdaderamente absurdas, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, el dinero es una de las herramientas más maravillosas con las que contamos los seres humanos. Y para no hacer el cuento muy largo, hagamos este ejercicio. Imaginen ustedes que el día de mañana amanecemos en todo el país sin dinero. A ver, físicamente el dinero desapareció. Ya no hay billetes, ya no hay monedas, por lo tanto las chequeras, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, ¿sí?, salen sobrando. No hay dinero, desapareció físicamente el dinero. Miren, yo no sé ustedes, pero yo mucho antes de pensar en venir a la universidad a dar una clase, tendría que salir a buscar un carnicero dispuesto a venderme 1 kilo de milanesas, ¿sí?, a cambio de una plática de economía para que mis hijos coman. ¿Dónde encuentro yo un carnicero con esas características? Oiga, don Pepe, le explico lo de la depreciación del peso y el precio del petróleo y los chinos que andan manipulando el tipo de cambio, y gracias a lo que está pasando en China parece ser que ya lo de Grecia se nos está olvidando, y le explico por qué la primera ronda de la reforma energética en su parte petrolera no tuvo los resultados que tuvo a cambio de 1 kilo de milanesas. A ver, ¿dónde encuentro un carnicero que quiere escuchar la explicación de por qué el peso se viene depreciando frente al dólar a cambio de 1 kilo de milanesas para que mis hijos coman? Y vamos a suponer que encuentro a ese carnicero. El siguiente problema que tendríamos que resolver es cuál es el precio de 1 kilogramo de milanesas en términos de minutos de plática de economía de Arturo Dam. Pues así de bote pronto no tengo la más remota idea. No tengo la más remota idea. Si a mí me preguntan, yo diría pues 2 segundos, porque le hablo 2 segundos y ya me da el kilo de milanesas, ¿no? Yo quiero comprar al menor precio posible, ¿no? Sí. Muy probablemente si el dinero llegara a desaparecer, antes de salir a buscar a ese carnicero, lo que más me convendría sería dividir el jardín de la casa en 2 y en una mitad empezar a sembrar frutas y legumbres y en la otra criar animalitos de corral, cochinitos, conejitos, gallinitas, a ver si con mucha suerte, porque debo de confesar que yo de eso no sé mucho, logro la autosuficiencia alimentaria. ¿Qué pasaría si el dinero desapareciera? Físicamente desapareciera. Que los intercambios tendrían que limitarse al trueque. Peras por manzanas, minutos de plática de economía por kilogramos de milanesa. ¿Y ustedes creen
que si el dinero desapareciera y tuviéramos que regresar al trueque, podríamos seguir realizando la misma cantidad de intercambios que utilizando dinero realizamos a lo largo de un día, una semana o un mes? Ni remotamente. Hombre, si desapareciera el dinero, no tendría por qué desaparecer el intercambio, pero ese intercambio se vería limitado al trueque. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Desaparece el dinero, salen ustedes de la universidad, enfilan rumbo a su casa y se dan cuenta que ya traen vacío el tanque de la gasolina. Y se paran en la primera gasolinería, le dicen al gasolinero, llénelo, lo llena. No hay dinero. ¿Con qué le pagan? Hombre, se me ocurren muchas maneras de pagarle al gasolinero. ¿Cuál es la más eficaz? El dinero. Contar con un medio de intercambio. Contar con un medio de intercambio, ¿sí? Eso es mucho más eficaz que de entrada ponernos de acuerdo. A ver, no hay dinero, necesito la gasolina, ¿con qué quisiera usted que le pague? Bueno, pues con una penca de plátanos, me responde el gasolinero. Bueno, entonces ahí voy al mercado, a la frutería. Bueno, necesito una penca de plátanos, pero como no se la puedo pagar con dinero porque ya no hay dinero, ¿a cambio de qué quiere usted por la penca de plátanos? Imagínense cómo se nos complicaría la vida si el dinero llegara a desaparecer. La cantidad de intercambios que podríamos realizar se vería reducida a su mínima expresión, porque tendríamos que recurrir al trueque, ¿sí? ¿Y qué pasaría con nuestro nivel de bienestar? ¿Permanecería igual? ¿Aumentaría? ¿O caería en picada? Caería en picada. Fíjense todo lo que hace posible esa maravillosa herramienta que es el dinero. Y a ver, ya que estamos en el tema, ¿el dinero se descubrió o se inventó? Ninguna de las dos. A ver, se inventaron las monedas y los billetes, pero no el dinero. El dinero, y esta por ejemplo fue una de las principales aportaciones que hizo Karl Menger, un economista austriaco de mediados del siglo XIX, quien se puso a analizar el tema del dinero. ¿Sí? Y en el ámbito del tema del dinero, pues una de las preguntas más importantes es cómo surge, cómo aparece. Y el dinero apareció espontáneamente en el mercado. Es decir, aquellas mercancías que eran aceptadas por la mayoría, precisamente por ello, acabaron convirtiéndose en medio de intercambio. Por ejemplo, hay estudios muy interesantes en las cárceles. ¿Por qué los cigarrillos acaban convirtiéndose en un universo carcelario en dinero? Porque la gran mayoría de los presos fuman. A ver, si tienes una cárcel con 1000 presos y 990 fuman, aunque los otros 10 no fumen, te lo van a aceptar como medio de intercambio porque yo no lo voy a utilizar como mercancía para fumármelo, sino para pagarte a ti lo que me vendas y tú sí te lo vas a fumar. Entonces, esto es muy interesante porque el dinero, entendido como medio de intercambio, no lo inventó nadie, ni tampoco lo descubrió alguien. Ojo, lo que sí se inventaron fueron las monedas y los billetes, que son una forma de dinero. Pero el dinero en su origen no fueron ni billetes, ni monedas ni mucho menos billetes. Eso ya vino después. El dinero surgió espontáneamente en el mercado. ¿Y cuáles fueron las mercancías que espontáneamente se convirtieron en dinero porque los agentes económicos las aceptaban como medio de intercambio? Pues las más socorridas por la gente, ¿no? Pero bueno, el dinero es una herramienta maravillosa que permite potenciar ¿qué? El intercambio, porque con el dinero podemos superar los límites del trueque.
Si yo tengo dinero, ¿sí?, de lo último que me voy a preocupar es si a don Pepe el carnicero le interesa una explicación de por qué se ha venido depreciando el peso. Lo único que me interesa es saber si don Pepe tiene 1 kilo de milanesas y si yo estoy dispuesto a pagarle el precio al que él está dispuesto a vendérmelo. Y esto facilita muchísimo las cosas. Por eso, la próxima vez que ustedes oigan el maldito dinero, el cochino dinero, a ver, espera tantito, ¿qué estás diciendo? El dinero es una herramienta. Es como si yo, en vez de hablar del maldito asesino, hablo de la maldita pistola. Bueno, pues con todo perdón, la pistola, ¿qué culpa tiene? No es la maldita pistola, es el maldito asesino, ¿no? ¿Sí? No confundamos, el dinero es un medio de intercambio, que a lo largo de la historia ha sido muchas cosas, ¿no? Hoy son monedas y billetes, pero no siempre ha sido así, ¿sí? Bueno, entonces, uno de los propulsores, o vamos a decirlo así, facilitadores del intercambio, es precisamente el dinero. Y luego Stuart habla del mercado. Ahora, a ver, aquí yo creo que hay que aclarar lo siguiente. Nosotros podemos entender el concepto de mercado en dos sentidos. A ver, en el sentido literal del término, mercado no es otra cosa más que la relación de intercambio entre un comprador y un vendedor. Más que el lugar donde, es lo que sucede en ese lugar. Y lo que sucede en ese lugar que llamamos mercado son relaciones de compra-venta entre compradores y vendedores. ¿Sí? Así es como literalmente hay que entender el mercado. Pero a ver, todo mercado entendido así, como el intercambio entre compradores y vendedores, supone de entrada ¿qué? Un contrato. Implícita o explícitamente, allá hay un contrato. Yo como comprador me obligo a hacer una serie de cosas, tú como vendedor te obligas a hacer otras. A ver, si yo llego a Starbucks y pido un café, deme un alto del día con 2 dedos de leche deslactosada caliente, si yo pido eso, ¿sí?, quien está del otro lado del mostrador entiende que yo estoy dispuesto a hacer una serie de cosas para obtener aquello, entre las cuales la más importante es pagar, ¿sí?, la bebida. Y que si aquellos me toman la orden, y en Starbucks ya ven que la toman en el vaso, ahí mismo le apuntan qué quieres, bueno, pues lo que yo estoy entendiendo es que me van a preparar el café. Bueno, eso es un contrato al final de cuentas, ¿sí? Implícito está, pero ya saben, yo ya sé que si pido eso, me estoy obligando a hacer determinadas cosas y que si aquellos me dicen sí, se están obligando a hacer determinadas cosas. Y eso ya nos lleva a considerar al mercado en el sentido, vamos a decirlo así, institucional del término. Bueno, ¿cuáles son las reglas del juego que se tienen que observar para que esos intercambios funcionen lo mejor posible? Bueno, la principal, que cada una de las partes cumpla con su parte. Yo como comprador, pagar la mercancía que he comprado y aquel como vendedor, entregarme la mercancía que ha comprado. Eso ya tiene que ver no tanto con el intercambio en sí mismo, sino con las reglas del juego, ¿sí? Y eso sería el mercado en un sentido, vamos a decirlo así, institucional del término. En el sentido institucional del término. Y ahí, y si mal no recuerdo, Rigoberto aquí no lo menciona, pero es muy importante porque también es un propulsor del comercio, tendríamos que mencionar al gobierno. A ver, yo creo que el gobierno no debe intervenir en los términos en los cuales compradores y vendedores definen sus contratos. Eso hay que dejarlo a la libertad de las partes contratantes. Pero ¿qué pasa si una de las partes contratantes no cumple con su parte? Bueno, ahí tiene que haber un tercero que lo obligue a cumplir. Y esa es la tarea del gobierno. Y ese tercero es muy importante para que las partes contratantes, compradores y vendedores, tengan la seguridad de que si la contraparte no cumple, hay alguien
que lo va a hacer cumplir, que yo no voy a quedar, vamos a decirlo así, desamparado, ¿no? Que yo sepa que cada vez que voy a Starbucks y pido mi café, en caso de que aquellos no me lo den, y yo ya tengo aquí el ticket de compra que muestra que ya lo pagué, hay un tercero que los va a obligar a cumplir con su parte. Y eso a mí, por ejemplo, como comprador, me da ¿qué? Seguridad y confianza. Y lo mismo de la otra parte, ¿no? Si a mí ya me entregaron el café y no lo he pagado y insisto en no pagarlo, y no, pues llaman a la policía y dicen, este señor no quiere pagar, pues órale, páguele, ¿sí? Páguele. Ahora, aquí hay una cosa interesante. ¿Quién es el primer interesado en que el comprador quede satisfecho? Pues el vendedor. Porque si yo no quedo satisfecho, a ver si regreso, ¿sí? Pero puede darse el caso de que haya por ahí algún comprador, perdón, algún vendedor que no, pues sabes que tú me caíste muy mal, ya me pagaste el café y ahora no te lo doy, nada más por fastidiarte, porque tú me caes muy mal. A todos los demás los voy a atender de maravilla porque todos los me caen bien, pero tú me caes muy mal y nada más por fastidiarte, ahora no te doy el café. ¿Quién tiene que hacer valer tu derecho? Porque aquí estamos hablando de derechos contractuales. Un tercero. O la otra, si no existe ese tercero, pues entonces tú y yo nos agarramos a golpes, ¿no? Y entonces pues, caemos en la ley de la selva. Y es interesante ver, me llama la atención, cómo Rigoberto aquí no menciona ese elemento que es el gobierno, una autoridad capaz de hacer cumplir los contratos, que es un elemento propulsor. Propulsor quiere decir que fortalece, que incentiva, que motiva los intercambios. Esa autoridad tiene que haberla, ¿sí? Bueno, entonces, un tercer elemento que menciona aquí Rigoberto Stuart como propulsor del intercambio, y fíjense, esto es muy interesante, es el intermediario, el comerciante. Eso es muy importante. Imagínense que no hubiera comerciantes, que no hubiera ese grupo de agentes económicos que lo que hacen es acercar al productor con el consumidor. Imagínense que ese tipo de agentes económicos no existiera. Y nosotros vivimos aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Y un día de estos se nos antoja comer un vuelve a la vida de mariscos. Bueno, si no hubiera un comerciante que trajera los mariscos del Golfo de México hasta la Ciudad de México y los llevara a las marisquerías del mercado de Mixcoac, pues cada vez que quisiéramos comer un vuelve a la vida, tendríamos nosotros que ir a Veracruz. ¿En cuánto nos saldría el vuelve a la vida? Carísimo. Nada más cuántas casetas, váyanse por donde se vayan, ¿sí? Por Orizaba o Córdoba, por Jalapa y Perote, por donde se vayan, hay muchísimas casetas, ¿no? Por lo menos 2 tanques de gasolina, uno de ida, uno de vuelta, ¿no? Nos saldría carísimo un vuelve a la vida. Gracias a que hay comerciantes que lo que hacen es acercar al productor con el consumidor, si yo quiero un vuelve a la vida, de aquí me puedo ir a pie a 3 cuadras al mercado de Mixcoac o a las marisquerías del mercado de San Pedro de los Pinos y me como mi vuelve a la vida. Esto es muy importante, ¿no? Ese agente económico cuya tarea es acercar al productor con el consumidor, con la intención, obviamente, de comprar al precio X para poder vender al precio X más N. Pero ¿por qué nosotros estamos dispuestos a pagarle la N? ¿Sí? Porque pagarle la N nos sale mucho más barato, ¿sí?, que pagarle directamente X al productor. Es decir, a mí me sale mucho más barato pagar el precio que me cobren por un vuelve a la vida aquí en el mercado de Mixcoac que ir a Veracruz, a Boca del Río, a comerme el vuelve a la vida, ¿no? Y este es el tercer elemento que Rigoberto menciona aquí como uno de los propulsores del intercambio, ¿no? El intermediario, que hace posible la distribución de las compras, ojo, a través del tiempo y a través del
espacio, a través del tiempo y a través del espacio, ¿sí? Luego, obviamente, menciona Rigoberto el tema de la propiedad y del derecho de propiedad. Lo voy a explicar con otras palabras, redondeando lo que dice Rigoberto, que ustedes pueden leer en el ejemplar que se les entregó. A ver, cuando un comprador y un vendedor intercambian, se están intercambiando dos cosas. En primer lugar, el bien o servicio. A ver, si yo a ti te compro tu coche, en el momento en que realizamos la operación, tú me estás entregando físicamente el coche. Esa vendría a ser la dimensión económica del intercambio. Ahora, ya me entregaste físicamente el coche con las llaves y demás. ¿Es todo lo que voy a aceptar? Es decir, oye, ¿dónde está la factura endosada a mi nombre? En el momento en que tú endosas la factura a mi nombre, me estás entregando ¿qué? Ya no el coche, sino el derecho de propiedad sobre el coche. Y mientras tú no me entregues la factura, pues yo no te voy a pagar el coche. Todo intercambio tiene esta doble dimensión. La dimensión económica es, ¿sí?, la entrega, digámoslo así, por parte del vendedor del bien o servicio comprado por el comprador, pero además el derecho de propiedad sobre aquello. Y sobre todo si es la compra de algo cuyo precio puede ser elevado, como es un automóvil, una casa, pues a ver, yo no te voy a pagar la casa mientras no veamos cómo están las escrituras y que estén a mi nombre. Ahora, si tú vas a Starbucks y pides una taza de café, hombre, con el ticket basta, ¿no? Hágame una factura o, ¿sí? Con el ticket de compra, eso es lo que prueba que tú ya lo pagaste y que eso es tuyo, ¿sí? Entonces, todo este asunto de el derecho de propiedad, ¿sí?, que es muy importante porque todo intercambio supone el intercambio de propiedad. Por el intercambio, lo que es mío deja de ser mío para ser ahora tuyo, y lo que era tuyo deja de ser tuyo para ahora ser mío, ¿sí? Y luego viene un tema que vamos a tener que dejar para la siguiente sesión, pero que es importante tocarlo, que Stewart llama la independencia de los límites políticos. A ver, ¿qué sucede cuando quien detenta el poder político, y el poder político en esencia es el poder para prohibir u obligar, en esencia ese es el poder político, prohibir u obligar, limita o de plano prohíbe el intercambio entre personas? Bueno, lo que sucede de manera inmediata es que esa limitación o prohibición está limitando o eliminando la posibilidad de que las partes que iban a intercambiar a través del intercambio eleven su nivel de bienestar. Y esto es la antieconomía en su máxima expresión. ¿Sí? No, pero es que lo que tú vas a consumir te va a hacer daño. Bueno, pero nada más te recuerdo que tú eres gobierno, no ángel de la guarda. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen los ángeles de la guarda? Preservarnos de todos los males, incluyendo los que podemos hacernos a nosotros mismos. Sí, bueno, esa es la tarea del ángel de la guarda, no del gobierno. Y mucho cuidado si le pedimos al gobierno que además de ser gobierno, se convierta en ángel de la guarda e intente preservarnos de todos los males, comenzando los males que podemos hacernos nosotros mismos, o que intente convertirse en hada madrina y como hada madrina, recuerden el cuento de la Cenicienta, concedernos todos los bienes hasta aquellos que debería de procurarse cada uno por sí mismo. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué sucede cuando quienes detentan el poder político limitan o prohíben los intercambios? Y a lo mejor no limitan o prohíben los intercambios, por ejemplo, entre un veracruzano y un tamaulipeco, porque los dos son mexicanos. Pero a lo mejor sí limitan y prohíben los intercambios entre un tamaulipeco y un tejano, porque uno es mexicano y el otro es estadounidense, aunque probablemente de origen mexicano, ¿no? Pero bueno, esa es harina de otro costal. Bueno, pero a ver, ¿y qué más da
que los unos sean veracruzanos y tamaulipecos y los otros tamaulipecos y tejanos. Que esto de reconocer la libertad de las personas es una cuestión de principio o es una cuestión de nacionalidad. A ti, tamaulipeco, yo gobierno, sí te doy permiso de que comercies con un veracruzano. Ah, pero a ti, tamaulipeco, yo gobierno, no te doy permiso de que comercies con un estadounidense. A ver, ¿cuál es la lógica que hay detrás de esto? Si un tamaulipeco está dispuesto a comerciar con un tejano, ¿por qué será? Pues porque de ese comercio el tamaulipeco pretende obtener una ganancia, elevar su nivel de bienestar, estar mejor antes que después del intercambio. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Y por qué esto que es tan evidente, los gobiernos lo acaban prohibiendo? Hoy menos que antes, pero todavía, todavía. Ese es tal vez el más grande de los misterios relacionados con el comercio entre personas de distinta nacionalidad. ¿Por qué si es evidente, lógico, que si un tamaulipeco le compra o le vende algo a un tejano es porque se va a beneficiar? ¿Por qué el gobierno mexicano o el estadounidense con relación al tejano se lo va a limitar o se lo va a prohibir? Bueno, ya develaremos este misterio, que tiene una explicación muy lógica, lo cual no quiere decir que sea correcta, pero muy lógica. ¿Sí? ¿Por qué hacen los gobiernos eso? Hay una explicación muy lógica, pero hay que develar ese misterio. ¿Sí? Hay que develar ese misterio. ¿Sí? Por último, aquí Stuart habla de unidades económicas, yo lo puntualizaría más, unidades comerciales naturales. A ver, ¿cuáles son las unidades comerciales naturales? Las que se van formando por el intercambio que de manera espontánea y porque así le conviene a todas las partes involucradas, se van dando. ¿Sí? Por ejemplo, entre Ciudad Juárez y El Paso, Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, ¿sí? Hay una unidad económica natural, son vecinos. Sin embargo, ahí hay algo de origen político, la frontera, la exigencia del pasaporte, la visa, etcétera, etcétera, que limita las posibilidades de intercambio, ¿sí? O por lo menos te las dificulta, ¿sí? Entre las personas, entre los agentes económicos que forman esa unidad económica natural. Y eso es terriblemente arbitrario porque nuevamente al dificultar, al encarecer, por ejemplo, la posibilidad de realizar esos intercambios, estás limitando la posibilidad de que quienes participan en ellos eleven su nivel de bienestar. Dicho lo cual, y dado que son las 4, señores, lo dejamos hasta aquí. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido, nos vemos dentro de 15 días y hombre, gracias.